Hoy día tenemos entonces un tema que es la meditación. Todos me ven bien, ¿verdad? Ya. En el diccionario, a ver, ¿qué es meditación para ustedes? Quiero escuchar primero. ¿Opiniones? Reflejar. ¿Es que? ¿Dejar? Reflejar. ¿O reflejar? Sí. Ok. ¿Alguien más? ¿Reflejar qué? Reflejar, o reflexionar, es lo que quieres decir. Reflexionar, ok. ¿Alguien más? Sí, es como sacar la conclusión de un pensamiento que uno tenga, meditar en esa palabra, ya sea de una que ha leído o de la vida misma de uno. Ajá. Hacer como un recuento, una Ok. conclusión. Un pensamiento, una idea, un recuento, ¿ok? ¿Alguien más? Es el deseo profundo de entender algo que está en nuestra mente. Amén, ok. Veamos qué nos dice el diccionario en referencia a la palabra meditación. Nos dice es un pensamiento o reflexión cuidadosa, o sea, detallada. Nos dice también es una abstracción, que quiere decir un recogimiento de lo que te rodea, o sea, un aislamiento. O también puede ser el contemplar o poner atención a una idea. Generalmente escuchamos, por ejemplo, el budista siempre está en meditación, porque es su religión, es el estado que le pide esas creencias, entrar en un estado de meditación. Pero ¿cómo hacen los budistas esa meditación? Sencillamente ponen su mente en blanco y dejan que la conciencia e inconsciencia se encuentren por sí mismas, reconozcan una armonía con la naturaleza y reconocen entonces el significado de su existencia. Es un poco complicado, pero es básicamente el dejar la mente que entre en blanco, sin ideas, sin tus propios pensamientos, y que entres en una armonía con todo lo que te rodea. Es básicamente eso. ¿Y para qué es el motivo este? El propósito es para encontrar el porqué de su existencia. Hoy en día han aumentado retiros de meditación. Estaba leyendo el otro día sobre un caso de una persona porque inclusive los doctores también están recomendando este tipo de retiros como terapia para la presión arterial alta, la depresión y el estrés. Pero el caso que yo estuve leyendo fue un caso extremo, que son pocos, no son muchos, pero se da, porque era un retiro de 5 días intensivo, en donde esta persona, una muchacha de Inglaterra de 20 años, prácticamente se volvió loca. Y después han aparecido otros casos similares. El caso de ella, que era el que estaba leyendo, nos dice de que ella no pudo llegar al final de los 5 días, porque colapsó en el tercero. Regresó a su casa y tuvo que ser internada en un hospital psiquiátrico. Estuvo bajo medicamento porque sencillamente tenía lo que se suponía que era relajación, relajamiento del estrés, etcétera, la puso peor, le puso una hiperacción, le puso con nightmares, con pesadillas, y no podía dormir, era como si se hubiera enloquecido, perdió su personalidad, llegó al punto de no siquiera reconocerse ella misma en el espejo. Y así como esta persona, hay casos en donde la gente pierde su identidad, pierde conexión y contactos con otros que son su familia cercana, porque el cerebro como que llega a un punto en donde es como una explosión
en donde se dañan ciertas membranas internas que en vez de traer salud, trae anomalías, enfermedades. Veamos qué nos dice la Biblia sobre la meditación y cómo se debe hacer. Vayamos al Salmo 119. Salmos es por la mitad del Antiguo Testamento. Salmo 119 y verso 99. El Salmo 119 es el más largo de todos, porque si ven, tienen títulos que son el alfabeto hebreo. Vayamos al verso 99. ¿Qué nos dice? Ceci, por favor. No puedo decir, estoy conduciendo. Ok. Nelly. A ver, así es, tengo mejor percepción que mis maestros, porque siempre pienso en tus leyes. Ok. ¿Alguna otra versión, Mili? Más que todos mis enseñadores he tenido, porque sus testimonios son mi meditación. Amén. Ok. Estas dos traducciones, ¿por qué las pedía? Porque hay puntos muy importantes que tenemos que analizar. Nos dice primero, la traducción del hebreo, porque es el Antiguo Testamento, y sabemos que el Antiguo Testamento ha sido escrito en hebreo, nos dice literalmente, nos dice, entiendo más que todos mis enseñadores, porque tus testimonios son mi meditación. Yo creo que así está más claro. Veamos primero. Nos dice, entiendo más. ¿Y qué es el entiendo? El entender. ¿Qué es? Comprender. Comprender. ¿Qué más? Comprender. Conocer también. ¿Ok? Entiendo, comprendo, conozco. ¿Ok? Conozco más que mis enseñadores. ¿Quiénes son los enseñadores? Los profesores, Los maestros. los Exactamente, maestro, educador, profesor. Pastor. Exactamente, aquel que enseña. Entonces, entiendo o conozco más que los que me están enseñando. ¿Por qué? Porque tus testimonios, le dice el rey David a Dios, porque tus testimonios, ¿qué es un testimonio? ¿Qué cosa es un testimonio? Es la descripción de algo que ha pasado. Lo que ha pasado, ¿no? La prueba de lo que ha pasado. Una prueba, un hecho, exactamente, una demostración. Entonces, nos está diciendo, entiendo más que los que me enseñan, porque lo que tú me das, lo que tú me dices, lo que tú me haces vivir, las experiencias que tú, Dios, me das, son mi meditación. Y ya vimos, meditación es que esa reflexión cuidadosa. Son esa idea constante dándole vueltas, analizándola. Exactamente. Ahora, el rey David es el que escribe la mayoría de los salmos, sabemos. Veamos qué nos dice en el verso 97. ¿Tienes, Lucho? Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Le está diciendo, todo el día es su meditación. ¿Qué está diciendo entonces? ¿Qué quiere decir? Que todo el día piensa en ella, en esta palabra. La ley se supone que son los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, que en el Antiguo Testamento era lo que ellos llevaban a todo lado. Entonces le está diciendo en este verso que ama mucho sus escrituras, lo que nosotros podríamos aplicar, amamos su palabra, porque en todo el día lo lleva consigo, en su mente, Meditación. meditando en ella. ¿Y qué nos dice el verso 98? Nelly, por favor. Nelly. Oh, se cayó Nelly. Mili. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Amén. Se cortó.
Sí, Sí. te vi que te caíste. El verso 98 Sí. acaba de leerlo Mili. Me has hecho más sabio que mis enemigos. Sigue ganando en conocimiento, en entendimiento, en comprensión de la palabra. Me has hecho más sabio con tus mandamientos, o sea, con tu ley, con tu palabra, con lo que tú me pones aquí, que yo lea y entienda. Obviamente, sabemos hoy en día que no entendemos por nosotros mismos. Es el Espíritu Santo el que nos revela, el que nos abre ese entendimiento para poder recibir más profundamente de lo que la palabra que estamos leyendo ante nuestros ojos nos dice. Amén. Amén. Y entonces entiendo más porque constantemente medito en lo que leo de ti o en lo que leo de tu palabra. Vayamos al Salmo 63, el mismo libro de Salmos, 63, verso 6. ¿Qué nos dice Nelly, por favor? Recostado me quedo despierto pensando y meditando en ti durante la noche. Ok. ¿Qué nos está diciendo entonces? Cuando el rey David escribe este salmo, es una noche en que él había acampado en un campo abierto y estaba afligido porque su hijo mayor, su hijo Absalón, se había rebelado contra él y quería ser rey, cuando David todavía era rey. Y se había rebelado contra él, había levantado un grupo de gentes, de seguidores, para buscar que matarlo. Y esa noche, me imagino, imagínense ustedes echado en el campo, mirando las estrellas, meditando en esa preocupación que el hombre tenía. Ahora, ¿qué es de diferente hoy en día? Cuando tenemos una preocupación, pues, ¿se puede dormir tranquilo? No. Generalmente no. Le das vuelta en el día y en la noche. Esa preocupación te tiene constantemente retraído o absorbido en esa idea. Entonces, este salmo nos demuestra que el rey David estaba viviendo una angustia. Y no hay excepción para la gente que vive angustias o preocupaciones, excepto de cuando Jesús nos dice en Juan, vayamos al libro de Juan y regresamos enseguida, aquí no lo pierdan. Juan 14:1, ¿qué es lo que nos dice Juan 14:1? Mili, por favor. Hola. Déjame buscar Juan. El Evangelio de Juan, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, en el Nuevo Sí. Testamento. Juan 14. 1. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Eso les dice Jesús Amén. a sus discípulos. Entonces, ¿qué les está comandando? Les está exigiendo, les está sugiriendo, pero con autoridad. ¿Qué les dice? No se turbe vuestro corazón. Cuando tienes una preocupación, te afecta el corazón, te pones triste, te pones ensimismado, te absorbe, te da vuelta, ya sea la reacción de la persona, ya puedes reaccionar con molestia como puedes reaccionar con tristeza. Pero te está diciendo Dios, no te turbes. Eso es turbarse, la alteración que tienes. No te turbes. Cree en mí. Si crees en mí, entonces, ¿qué es lo que crees de mí? Si sabemos que Jesús es Dios, ¿qué podemos esperar? No hay nada imposible para Dios. Dejémoslo en sus manos. Amén. Amén. Entonces, vayamos por un momento a Pedro, primera de Pedro, hacia el Apocalipsis, pasando Hebreos, Santiago y Pedro. Primera de Pedro 5 y verso 7. Lucho, por favor. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Ok. ¿Alguna otra versión? Nelly.
No lo encuentro. Primera de Pedro es hacia el final, hacia cerca al Apocalipsis. Si empiezas el Apocalipsis hacia adelante, pasas las 3 epístolas de Juan, antes de El Juan. primero de Pedro, ¿qué? Porque esa no la tengo acá escrita. Oh, Ya, primero de Pedro, ¿cuál? 5, 7. 5, 7. 5, 7 dice: pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Entonces nos dice que pongamos una parte de nuestras preocupaciones y ansiedades, todo, No todas. todo. Todo el paquete. Y todo es todo, no es un pedacito Amén. que guardemos para nosotros. Cuando tú le das responsabilidad a alguien que haga algo por ti, ¿estás constantemente chequeando a ver cómo lo está haciendo? ¿Estás mirando sobre su hombro cómo lo va haciendo? ¿O cuánto ya hizo? ¿O cuánto falta? ¿Estás corrigiendo constantemente? ¿O sencillamente le entregas que haga y después esperas el resultado? Así es. Ajá. Así mismo. Exactamente, quiere igual Dios. Jesús te dice, entrégame a mí que yo me he de encargar. Y tú Amén. espera el resultado. Claro, que lo que nosotros hacemos normalmente es tratamos de ayudar a Dios. Exactamente. Decimos, Pero Dios, déjame hacer este pedacito para... sí, Para ayudar, déjame avanzar un poquito Sí. más para apurar Después te el la paso proceso. toda. Para apurar el proceso. Pero Dios no quiere tu ayuda No. porque muchas de esas veces de esa ayuda malogramos y tiene que empezar de cero nuevamente. ¿Ya? ¿Ya? Entonces nos dice en Pedro nos dice, echando toda vuestra ansiedad, todas vuestras preocupaciones, todos vuestros desvelos, Wow. las noches de insomnio, una vez por todas, que quiere decir completo, de una por todas, sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros con afecto y se ocupa de vosotros con vigilancia. Qué hermoso. Amén. Porque no es que agarra tu paquete y se va y se desaparece. No, siempre nos tiene con cuidado. Nos tiene observando que sigamos protegidos, que sigamos caminando con seguridad y sobre todo que nosotros demostremos esa confianza, esa fe en Él, en lo que hemos entregado. Vamos a esperar resultados a nuestro favor. Entonces regresemos a los Salmos, donde estábamos, 63:6, y que habíamos leído entonces, cuando en mi lecho me acuerdo de ti, pero cuando, a veces la palabra me acuerdo quiere decir que hay momentos me olvido. Yo lo usaría otra palabra, cuando pienso en ti, cuando pienso en Dios. Porque hay momentos del día y de la noche que pensamos en Dios, pero es rapidito, es algo como un flash que pasa. No es que realmente te sientes a pensar media hora, una hora, ¿no? Pero cuando pienso en ti medito durante las vigilias de la noche, durante las horas de la noche. Entonces, la vigilia, ¿qué quiere decir? La vigilia en el hebreo, la vigilia de la noche, o sea, las horas nocturnas, se dividía en 3 grupos. Con los romanos, las horas nocturnas se dividían en 4 grupos. Pero vigilia, ¿qué quiere decir? Cuidado. Es Nocturno. en vela, es el estar En vela. despierto, el no poder dormir Vigilar. también. Entonces, cuando estoy en vigilia, cuando estoy en vela, es que pienso en ti, le dice el rey David a Dios. Hermoso, ¿verdad? Amén. Hermoso. Sí, amén. Entonces, vayamos al Salmo 55 ahora. Salmo 55 y el verso 22. Nelly, por favor. Entrégale tus cartas al Señor y Él cuidará de ti. No permitirá que los justos tropiecen y caigan. Amén. Es básicamente lo que hemos estado hablando de Pedro.
Pedro nos dice, entreguemos nuestras cargas, nuestras preocupaciones, nuestras ansiedades a Dios, porque Él se va a encargar de ellas. Mientras tanto, ¿qué pasa? Él, si estamos caídos, si estamos abajo, Él nos va a levantar, Él no nos va a dejar abajo. Siempre y cuando tengamos esa relación con Dios, Él se preocupa de sus hijos, Él se ocupa del justo, que es lo que nos está diciendo acá, porque el justo no va a estar caído por largo, porque Dios, nuestro Padre, es responsable de cada uno de sus hijos. Amén. Vayamos al libro de Mateo, el primero del Nuevo Testamento, Mateo 11, 28. Vamos a ver lo que Jesús le dice a sus discípulos. Y estamos viendo que en las Escrituras se repiten muchas cosas del Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Varía un poco las palabras, pero el sentido es uno. Y aquí Jesús le está hablando a sus discípulos, el verso 28 del capítulo 11. Mili, por favor. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Amén. Amén. Palabras directas de Jesús a sus discípulos. Él está confirmando lo que hemos leído del Antiguo Testamento, que David le está hablando a Dios y Dios está diciendo, dame tus cargas. Está confirmando lo que Pedro más tarde nos dice también, traigamos toda ansiedad y toda preocupación a Él, que Él nos ha de mantener, Él nos ha de cuidar, Él ha de solucionar cualquier problema. No hay problema pequeño, no hay problema grande para Él. Todo lo puede Él. Amén. Diariamente escuchamos noticias por la televisión, internet, radio, etcétera, por cualquier media, que nos impactan. Y porque muchas veces no tenemos tiempo o no le dedicamos el tiempo, entonces sencillamente lo escuchamos y lo creemos. Y no dedicamos el tiempo a investigar si es verdad o no, o basado en qué es lo que están diciendo. Y sencillamente lo escuchamos y lo creemos. Entonces, ¿qué nos está diciendo esto? Sabemos primero que la media es sensacionalista. Y cuando escuchamos algo debemos tomar el tiempo de discernir por lo menos. Si no tenemos la noticia, la base de esa noticia, averiguar por otro lado para saber si lo que están diciendo tiene sentido o comparar con otras noticias para ver si coincide o no. Bueno, aquí en la palabra nosotros estamos aprendiendo a discernir, a diseminar, ¿cómo se dice? Separar cada uno de los versos, investigando con la verdad, con las mismas escrituras que confirman cada cosa de lo que estamos hablando y de lo que estamos leyendo. Entonces, cuando estamos en esa costumbre, porque nosotros sabemos que todos somos de costumbres, esa habilidad de diseminar y de entrar en ese raciocinio y análisis, entonces es una manera también de que debemos vivir en referencia a cualquier noticia que viene a nosotros. Vayamos a Josué 1, en el Antiguo Testamento, después del Deuteronomio, después de los 5 primeros libros de Moisés, viene Josué. O sea, viene a ser el sexto del Antiguo Testamento. Josué 1 y verso 8. Cuando Moisés muere, Josué es el que lo sucede. Y Dios le habla directamente a Josué. ¿Y qué le dice en el verso 8? ¿Quién leyó el último? Yo leí la última. Ok, Lucho entonces. Josué 1. 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Amén. Amén. Aquí vemos la palabra meditación nuevamente.
¿ok? Porque Dios le está diciendo primero que este libro que ellos usaban, acuérdense del libro de la ley. Nosotros tenemos la Biblia completa, el Antiguo Testamento, que incluye parte de la ley, los profetas, los escritos y el Nuevo Testamento. Este libro, ¿qué es lo que nos dice entonces? Que no se debe apartar de ti, de tu boca, de tus labios. ¿Por qué? Porque cuando lo tienes en tu boca, la palabra meditación en hebreo también se utiliza como rumiar. Para un rumiante, ¿cuál es el efecto de rumiar? Estás masticando, lo tragas y regresa otra vez a tu boca y sigues masticando. Continuo. Entonces, ¿cómo se aplica en este caso con la palabra de Dios? Cuando lees, lo hablas, lo aprendes, lo meditas y lo tragas, digamos, lo recibes en tu sistema. Cuando ya lo entiendes, lo recibes en ti. Pero horas más tarde lo traes otra vez a tu boca para hablarlo, para declararlo. Porque cada promesa de Dios se debe declarar para que se haga efectiva en tu vida. En este caso, nos está diciendo un verso, cualquier verso que tú escojas del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, si es promesa, con mayor razón todavía. Lo escoges y le das vuelta y lo lees y lo lees y lo repites. Después, cuando ya no tienes el libro delante tuyo, en tu mente regresa palabras de lo que has leído y esa palabra como que explota dentro de tu mente y te trae otras ideas, otro entendimiento. Y esa es la acción del Espíritu Santo en ti. Y nos dice que este libro, si haces eso, meditas de día y de noche. ¿Qué quiere decir? Cuando estás durmiendo, en la noche estás durmiendo, ¿cómo vas a meditar? Bueno, cuando nos acostamos con una idea, nuestro espíritu continúa en esa idea. Cuando nos acostamos o nos quedamos dormidos alabando al Señor, nuestro cuerpo ya se ha dormido, pero nuestro espíritu sigue alabándolo. Entonces, cuando estamos, por eso dice, de día y de noche constantemente en la palabra del Señor, ¿qué es lo que pasa? Él nos promete que hará prosperar tu camino. ¿Cuál es tu camino? Aquel que Él te indica, no el que tú quieres hacer por tu cuenta. Aquel que va con la voluntad de Dios, aquel que va en orden y de acuerdo a lo que su palabra nos ofrece y nos dice, de acuerdo al propósito que Él tiene para cada uno en nuestras vidas, de acuerdo a la meta hasta donde tú debes llegar. Si depende de ti y de tus decisiones, si la haces corta o la haces más larga como la Caperucita Roja. Depende de ti, solamente de cada uno de nosotros, si llegamos a ese punto, bajo su iluminación y en línea recta, o no. Entonces, nos ha de prosperar en todo ese caminar hasta que lleguemos a ese punto, a esa meta, a ese propósito. Nos ha de prosperar porque es promesa de Él. ¿Y qué más? Lo último que dice, y todo, absolutamente todo, ha de ser para tu beneficio, para tu bien. ¿Qué es lo que pasa? Mucha gente dice, ay, este hombre es más suertudo, todo lo que hace le sale, pero aun cuando no tiene ni pies ni cabeza, siempre le sale bien. ¿Han encontrado gente así? Exactamente. No quiere decir que siempre la gente así está con Dios, no quiere decir tampoco, pero cuando tú estás con Dios, tenemos su promesa y no tenemos duda de que eso viene para ti, porque Él es fiel a su palabra. Amén. Entonces, cuando estamos en ese ambiente, regresemos a lo que es la meditación bíblica. Entonces, la meditación bíblica no es dejar que nuestras mentes se vacíen, estén en blanco. No, por el contrario, tenemos que llenarlas ¿con qué? Con la palabra. Amén, con la palabra de Dios. Pensar
en su palabra, darle vueltas en tu mente constantemente. Revisa lo que ha pasado en tu día, desde el que abriste los ojos hasta que te estás acostando nuevamente. Y sé consciente de la presencia de Dios en ese día y en cada día, porque Dios está siempre con cada uno de nosotros. A veces más obvio, a veces menos obvio, pero sabemos que a todo hijo de Dios no anda solos, nunca. Dialoguemos internamente con Él. Muchas veces nosotros hablamos con nosotros mismos, ¿verdad? Habla internamente así contigo mismo y dialoga con Dios. Y presenta sobre todo un corazón agradecido. Amén. Entonces regresemos a la primera lectura, que era Salmo 119 y verso 99. Salmo 119 y verso 99. Y entendamos ahora, que lo vamos a leer nuevamente con más profundidad y amplitud, vamos a entender lo que nos dice. ¿A quién le toca leer? ¿Nelly? ¿Nelly? Así es, tengo mejor percepción que mis maestros, porque siempre pienso en tus leyes. Amén. Entonces, el Salmo 119:99 me dice que meditando en la palabra de Dios constantemente, estoy desarrollando una habilidad que me ayudará a obtener más conocimiento, no solo en doctrina, sino para aplicarla en cada área de mi vida. Amén. Amén. ¿Preguntas, comentarios?